Buenos días para todos. Vamos a leer la palabra del Señor. Los invito a ponernos de pie y abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo del 14 al 25. Romanos 7, al 25. Y dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Que seas tú en medio de esta reunión, en lo que tú quieres para nosotros, Señor. Que sea un instrumento para lo que tú quieres decirnos. Que sean tus palabras y no mi palabra las que escuchemos, Señor. Que si tenemos que arrepentirnos, si tenemos que volver a ver nuestra vida, que podamos hacerlo. Que si tenemos que tomar decisiones, que lo hagamos. Que tu espíritu se mueva en este lugar, Señor, al escuchar tu palabra. Gracias por el privilegio de estar todos aquí. Alabamos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar asiento. Los miércoles estuvimos viendo esta carta que tiene muchísimas cosas para analizar, para pensar. Es una de las cartas favoritas. Y en este capítulo, antes Pablo viene hablando acerca de la ley, cuál es el rol de la ley. La ley sirve para mostrarnos y para enseñarnos lo que es bueno y lo que es malo. El problema es que la ley no funcionaba mucho en el pueblo. Y por eso tuvo que venir Cristo. Pero esto no quiere decir que la ley sea mala o fuera mala o tuviera problemas, sino que el problema éramos nosotros. Pablo en este pasaje nos explica más acerca de nuestra naturaleza pecaminosa. Y es interesante porque hay muchas como posturas en esta carta, en esta porción, porque muchos dicen
que es antes de la vida de conocer a Cristo, y otros dicen que es cuando conoció a Cristo lo que está escribiendo, porque habla en presente. Entonces está hablando en ese momento Pablo. Y vamos a ver un poco qué tiene que ver este pasaje con nosotros. Yo lo titulé La lucha interior, la gracia que nos libera. Un reconocido escritor, que todos conocemos, C.S. Lewis, dice: ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha intentado con todas sus fuerzas ser bueno. Ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha intentado con todas sus fuerzas ser bueno. Pablo en esta carta se presenta su alma, su vida al desnudo. Ahí lo vemos. Y nos habla de la experiencia humana, de nosotros. Lo podemos reflejar en esta carta. Él sabía lo que estaba bien y quería hacerlo, y sin embargo, por alguna razón, no podía hacerlo. Sabía lo que estaba mal y lo último que querría era hacerlo. Y sin embargo lo hacía. Vamos a entrar. Me voy a poner el cronómetro porque si no... Vamos al versículo 15. Romanos 7, capítulo 7, versículo 15. Nos dice: realmente, en la nueva traducción viviente, dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pablo no entiende lo que le pasa. Pablo quiere hacer algo y hace lo contrario. Y yo veía algunos puntos que los que le gusta tomar nota, podemos tomar. Y primero Pablo acá reconoce que somos pecadores, que es pecador. Reconoce que batalla con el pecado, porque quiere hacer algo y le sale lo contrario. Entonces, ahí hay una batalla. Y nuestra vida, y acá vemos que Pablo nos muestra que nuestra vida no tiene que ser perfecta. Hoy es el día del patrimonio y muchos vamos a salir a un museo o algo, y los museos hoy está todo lindo, todo perfecto, todo maravilloso. Muchas veces, como cristianos, tendemos a hacer eso, que en nuestra vida está todo maravilloso, todo precioso, todo perfecto. Pablo reconoce que necesita la ayuda de Dios. No está ocultándose, no está ocultando esa necesidad. No está pretendiendo que todo está bien. No está tratando de ocultar. Porque podemos hacerlo, podemos ocultarlo o intentar que no exista eso, pero vamos a terminar perdiendo esta batalla. Entonces, como primer punto, necesitamos reconocer que somos pecadores, que batallamos contra el pecado. El versículo 16: porque si yo sé lo que hago, está mal. Pero si yo sé lo que hago, está mal. Eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Otro punto es reconocer que pecamos con conciencia. No pecamos por ignorantes. No pecamos diciendo: eso yo no sabía que era pecado.
Porque si reconocemos que la ley es buena, tenemos que saber que pecamos con conciencia, que no es pecar por cualquier cosa. Porque como seres humanos tendemos a minimizar siempre nuestras fallas. Entonces, como decía que está todo perfecto, a veces decimos no, minimizamos al máximo nuestras fallas, siempre. Y batallar con el pecado es tomar la responsabilidad de nuestros errores. Porque conocemos la ley. Aquellos que conocimos a Dios, conocemos lo que está bien y lo que está mal. Pero a veces no la cumplimos. Entonces, tenemos que reconocer que batallamos, que pecamos con conciencia. El versículo 17 y 18, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Acá es importante decir que Pablo no está diciendo que se está sacando la responsabilidad. Es decir, no soy yo, es el pecado. No. Pablo está diciendo que hay algo dentro de él que lo lleva a pecar. Pero no está diciendo, no es culpa mía, es culpa del pecado y todo lo que yo tengo en mí. No. Está tomando esa responsabilidad. Y Pablo reconoce una naturaleza pecaminosa que busca rebelarse contra Dios. Y muchas veces, como seres humanos, tendemos a subestimar las cosas, como a creer que nosotros podemos en muchas cosas. Pero si subestimamos nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a perder. Y esto le pasó a uno de los apóstoles, a Pedro. Los invito a leer este pasaje, Mateo 26. Mateo 26, 31. Dice, en el camino, Jesús le dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán. Porque la Escritura dice, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes de Galilea y allí los veré. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad. Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Acá vemos, y después, ¿qué pasa? Un poquito más adelante. Cantó el gallo. Y cuando se enfrentó ahí, esto que había prometido, que había jurado, quedó por ahí. Pedro era el discípulo más cercano a Jesús. Si vemos en todas las historias, siempre estaba Pedro ahí. No por ser bueno, sino porque era un poquito inquieto. Entonces, pero siempre estaba ahí. Y Pedro le promete a Jesús algo. Pero le promete que hasta morir, vemos que dice ahí, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Pedro quería
O sea, realmente quería morir, quería estar ahí. Él no estaba hablando por hablar, porque después, más adelante, vemos que Pedro murió y hasta por respeto, por honor a Jesús, murió dado vuelta. Entonces, vemos que realmente quería seguir a Jesús, estar ahí, no abandonarlo, jamás negarle, morir. Pero él subestimó la capacidad de su naturaleza pecaminosa. Yo nunca haría eso. Aunque todos lo hicieran, yo no lo haría. Son preguntas para hacernos a nosotros mismos hoy. Yo nunca caería en este tipo de pecado. Yo no soy tan malo. Hay otros más malos que yo. Nunca te negaré. Si todos lo hicieran, yo no lo haré. Hoy podemos ver y pensar cuántas veces hemos negado a Dios, a Jesús, cuando nos ponen en aprieto, como le pasó a Pedro. Jesús le muestra que lo iba a hacer. Y nos dice a nosotros, ayer veíamos un poco esto en la reunión de jóvenes, de nuestra naturaleza, de que tenemos maldad. Y Jesús nos dice, sos malo, pero yo te amo. Entonces, Jesús te lo muestra. Y Jesús nos dice que si descuidamos nuestra relación con Dios, vamos a fallar. Si bajamos la guardia, vamos a caer en aquello que no queremos. Porque Pedro en este momento tuvo miedo, no sabía cómo iba a reaccionar. Entonces, cayó en lo que no quería. Necesitamos ser conscientes y cuidar de nuestra maldad. Necesitamos saber que somos malos y que tenemos esa naturaleza pecaminosa, que somos malos. No quiere decir, cuando hablamos de naturaleza pecaminosa no es pecados tan malos, sino que nuestra maldad se refleja en muchas cosas. Ahora lo vamos a ver un poquito. Entonces, si descuidamos nuestra relación con Dios, vamos a caer en aquello que no queremos. Lo que decíamos al principio, quiero hacer lo bueno, pero me sale lo malo. 1 Corintios 10:12. El que lo sabe de memoria, lo puede decir. Si alguno de ustedes piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Si estamos firmes en el camino con Dios, vamos bien. Pero no bajemos la guardia, porque pensamos que está todo bien, pero siempre está ese lado nuestro. Versículos 19 y 20. Y si yo hago lo que no quiero, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pablo reconoce, y Pablo nos habla de dos naturalezas que hay acá, que habitan en nosotros, como una personalidad dividida, como si hubieran dos personas diferentes dentro de una misma piel, que están tirando para el lado diferente. Uno es el hombre interior, acá nos dice, es el hombre espiritual, es el hombre que se deleita en Dios, esa criatura nueva, ese que reconoció a Jesús como Señor y Salvador. Y después está la ley que está en nuestros miembros, la naturaleza pecaminosa,
Aún a pesar de haber conocido a Dios, a Cristo, está esa naturaleza. Y estas dos naturalezas están en lucha constantemente sobre el dominio sobre ti, sobre las acciones que haces, sobre los pensamientos, sobre las palabras. Y está viendo cuál de las dos va a dominar. ¿Cuál de las dos va a ganar la batalla? Aquella a que alimentemos más. ¿Cómo alimentamos el hombre interior? Jesús es el alimento para nosotros. Cuando hablamos de Él, cuando permitimos que nos hable por medio de su palabra, en la adoración, cuando nos juntamos en comunidad, esto está edificando y fortaleciendo esa naturaleza que habla Pablo. Y por eso tenemos que ser más que disciplinados. Orar, a leer la palabra, tiempo de comunión. Tenemos que tener esa disciplina. Porque ¿cómo pretendemos ganar una batalla espiritual cuando estamos secos? Cuando estamos medio flacuchos, porque lo alimentamos una vez por semana nomás, o una vez por mes, o por ahí. ¿Y cómo alimentamos la naturaleza pecaminosa? Bueno, esta es mucho más fácil. Porque todo aquello que no edifica alimenta nuestra naturaleza. Y Satanás nos hizo muy fácil porque estamos rodeados de situaciones pecaminosas, de alimento, por todos lados. No necesitamos ni esforzarnos por alimentar esa parte. Donde quiera que vayamos, tenemos ese alimento. Si vamos en el tránsito y alguien se nos pasa por adelante, ya el pensamiento, viene algo. Cuando demoramos en un lugar, ya está ese pensamiento. Cuando vemos algo malo, ya empiezan nuestros pensamientos, nuestras acciones, lo que hacemos. Como dice Lucas siempre en la reunión de adolescentes, en nuestra intimidad. Hacemos en nuestra intimidad, el ocio también está a la par de la mano. Por eso es importante alimentar ese hombre interior. Porque ahí veremos después, en el momento de la tentación, ¿quién va a ganar? El versículo 22 habla de: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. A pesar de fallarle a Dios, el deleite está en Dios, la ley de Dios. El no creyente se deleita en el pecado. El pecado está bien. Se acomoda, lo disfruta. Cuanto más hacemos algo malo, mejor. Porque para el mundo eso está bien. Pero el creyente batalla con el pecado. Lo odia, lo sufre. Pedro en ese momento que negó, imagínense cómo se habrá sentido. No creo que estaba disfrutando de haber negado a Jesús después de haber prometido, sino que estaba sufriendo. Entonces nuestro deleite está en hacer las cosas de Dios. Tu deleite está en las cosas de Dios, por eso nos levantamos, por eso lo buscamos, pedimos perdón. Es que nos ayuda a no volver a hacerlo constantemente. Entonces, nuestro deleite está en Dios. Si tu deleite está en Dios, vamos arriba, porque te va a dar esa posibilidad de salir adelante y bueno,
a pesar de haber fallado, poder tener nuestra mirada puesta en Dios. Y en esta batalla hay una victoria. No es que nuestro cuerpo está mal y está mañana, sino que hay una victoria. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras preparaba esto, leía que esta expresión, cuerpo de muerte, se puede ver o asimilar a una forma de tortura que había, de condena, que había antes, que era, voy a ser menos explícito, que era estar atado a un cadáver, a un cuerpo. Entonces, vos estabas condenado a muerte, entonces te ataban y el otro cuerpo, que ya estaba en modo putrefacción, después te infectaba a vos. Entonces era una muerte dolorosa y larga. Entonces, esto podemos verlo como cuando nos abrazamos al pecado, estamos infectados de la misma manera. Porque nos va comiendo. El pecado viene, nos mata. Tiene ese propósito de enfermarnos, de matarnos. Entonces, Pablo acá nos dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ese quién me librará es reconocer que no puede solo, que necesita a alguien. Y ese alguien se llama Jesús. Ese alguien es el que necesita tu vida. Entonces, cuando estamos en eso, en esa forma de castigo, que yo lo veía y era muy espantosa, pero muy gráfica para como cuando nos abrazamos al pecado, cuando estamos ahí, busquemos eso, ¿quién me va a librar de esto? Y el versículo 25 dice, gracias a Dios, la respuesta, esta es nueva traducción viviente, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, Señor nuestro. Jesús es el único que puede librarnos de ese cuerpo de muerte, de ese pecado que batallamos día a día. ¿Y saben por qué? Jesús sabe qué tan fuerte es la tentación, porque Él batalló contra ella y batalló contra el mismo Satanás. Pero Él venció la tentación. Como dice la palabra, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Hebreos 2, 18, dice, debido a que, Hebreos 2, 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pasa algo, y como vimos cuando los creyentes sufrimos el pecado, pasa algo que cuando somos tentados o caemos, lo último que queremos hacer es orar, es leer la palabra, es venir a la iglesia o estar en la iglesia, es cantar una canción. Por eso, porque nos sentimos mal. No es que no disfruto. Entonces, eso, cuando somos tentados, lo último que queremos hacer es eso. Pero saben, solamente aquel que venció la tentación puede librarnos.
Solo Él puede restaurar nuestra vida. Solo Él puede sanar a una familia. Solo Él está la victoria. Pablo acá lo reconoce tremendamente, que necesita a Jesús. Romanos 8, un poquito más adelante, 37, dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesús es nuestra victoria en la batalla. Jesús es el único que puede ayudarnos. Porque tenemos que reconocer que tenemos esa maldad, que no podemos solo, que necesitamos aferrarnos a alguien. Ese alguien es Jesús. No bajemos la guardia, hermanos. Porque como vimos, las tentaciones y nuestra naturaleza pecaminosa, el alimento para esa parte está por todos lados. En nuestras conversaciones, en lo que pensamos, en lo que vemos, en todos lados. Por eso tenemos que estar, ese hombre interior, alimentándolos constantemente. Porque cuando llegue la hora de la batalla y la tentación, decir no, Jesús está conmigo y me permite avanzar. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Alabamos tu nombre, Padre, porque ese nombre precioso es el único que puede salvarnos, es el único que puede darnos la victoria frente a la tentación. El único que puede liberarnos de lo malo que somos, Señor. Reconocemos que tú tienes poder frente al enemigo y por eso queremos acercarnos a ti. Queremos aferrarnos a ti para el momento de que venga esa tentación, que venga ese pensamiento, esa acción. Que podamos deleitarnos en tu palabra. Señor, reconocemos que tú eres el único que puede salvarnos. Reconocemos que no podemos solos, que te necesitamos. Queremos estar contigo, Señor. Reconocemos tu poder, tu grandeza. Y nos maravillamos porque sabemos que fuiste tentado en todo y podés socorrernos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén.